Dios le bendiga. Nos gozamos en esta oportunidad en presentarles este trabajo colaborativo dedicado a dos de las cartas más influyentes escritas por el apóstol Pablo. Y nos referimos a la epístola a los Romanos y a la epístola a los Gálatas. Ambos documentos, ambos libros, han sido considerados como los pilares que han normado la conducta y la doctrina de la fe en Jesucristo. Como señala Thomas D. en su obra El Nuevo Testamento y su trasfondo, a la mitad del siglo I es un periodo de auge en lo político, económico y religioso. Fue en este contexto que Pablo, perseguidor de cristianos, es transformado de forma radical por un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esto no solo cambió su vida, sino también lo comisionó a presentar el Evangelio a los gentiles. Es considerada esta epístola como la obra magistral teológica del apóstol Pablo. Por otro lado, la epístola a los Gálatas es una defensa apasionada y urgente de la libertad del creyente en Jesucristo. Paul Benward, en su obra Panorama del Nuevo Testamento, destaca cómo el apóstol Pablo argumenta con vehemencia que la justificación es solo por la fe y que cualquier intento de mezclar la gracia con las obras de la ley anula el Evangelio. Gálatas es un llamado a aferrarse a la verdad de la justificación por la fe y a vivir en la verdadera libertad que el Espíritu Santo da. Ambas cartas, aunque con enfoques y contextos distintos, convergen en la gloriosa verdad central del Evangelio. La salvación es un don inmerecido de Dios, recibido por medio de la fe en Jesucristo y no por el cumplimiento de la ley o las tradiciones humanas. El apóstol Pablo presenta en su epístola a los Romanos una gran variedad de temas importantes que dejan bien en claro cómo Dios llevó adelante el desarrollo de su plan mesiánico, de ese plan de redención para todos los seres humanos. Nos permiten entender que la salvación se obtiene únicamente a través de la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios, en su infinito conocimiento, nunca dispuso que la justificación de nuestros pecados, de nuestra culpabilidad, se diese a través de las obras de la ley, sino que la ley fue dada con un propósito y específico, radicado en el desarrollo de ese plan. La gracia es el medio que Dios siempre dispuso, que Dios siempre dejó de manera que el hombre pudiera a través de ella, a través de la fe, obtener esa justificación de sus culpas. La gracia es un don inmerecido, un don que nosotros hemos recibido de Dios sin ningún trabajo, sin ninguna forma o sin ningún precio que pagar. Dios en su misericordia nos dio a su Hijo y allí en el libro de Romanos, en su capítulo 5, verso 1, nos plantea esa forma de justificación donde dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También el tema principal del libro, de la carta, es bien importante porque Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio, el cual es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Dios les bendiga. En esta hora me toca hablar sobre los temas principales del libro de Gálatas. Como primer punto tenemos el apostolado de Pablo. Pablo defiende enérgicamente su llamado apostólico y su evangelio. Como punto número 2,
la salvación por la gracia mediante la fe. La definición de Pablo de la verdad del Evangelio afirma la gracia universal de Dios para todas las personas. Como punto número 3, el legalismo frente a la libertad. Los creyentes no necesitan estar bajo la ley para llevar una vida con principios éticos. La ley no puede producir el fruto del Espíritu. Punto número 4, una vida en el poder del Espíritu Santo. Los creyentes no deben confiar en su propio poder para vivir la vida cristiana. El cristiano dirigido por el Espíritu no vive para su yo. Esos son los temas principales de Gálatas. Como textos bíblicos tenemos en el libro de Gálatas 5, 16 y 17 que dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu. Y dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. En mi vida cristiana personal, vivir para Cristo es morir a la carne, es vivir para Él, es servirle al Señor. Es por eso que la Biblia nos habla, a la vez del apóstol Pablo, que él mismo dice, ¿no?, que está juntamente crucificado, o sea, murió para su yo, para ahora vivir en la obediencia a la palabra. Y eso es lo que Dios nos demanda a cada uno de nosotros, a vivir en obediencia a la palabra. Amén. No, Dios le bendiga a mis hermanos. El día de hoy voy a exponer acerca de la comparación de ambas cartas, de Romanos y de Gálatas. Las similitudes y las diferencias. Dentro de las similitudes tenemos que ambas cartas hablan acerca de la justificación por la fe. Ambas cartas hacen énfasis que la salvación viene por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley. También nos habla acerca del papel de la ley. En ambas cartas discuten que el papel de la ley judía, rechazando que la salvación dependa de su observancia. Además, también otra similitud, vemos la figura de Abraham. Ambas cartas se refieren a Abraham como un ejemplo de justificación por la fe. La naturaleza del Evangelio también es una similitud de ambas cartas que enfatizan la importancia del mensaje de la cruz y la resurrección de Cristo. Entre las diferencias tenemos el contexto, ¿no? En cuanto al libro de Romanos, presenta una exposición más sistemática de la doctrina de la salvación y la vida cristiana, dirigidas a una iglesia establecida en Roma, mientras que Gálatas es una respuesta directa a la amenaza de los judaizantes, argumentando que la salvación no depende de la observancia de la ley mosaica, sino de la fe en Cristo Jesús. También la carta de los Romanos hace énfasis a la justificación y a la vida nueva en Cristo Jesús, mientras que la carta de Gálatas enfatiza la libertad en Cristo, liberados de la esclavitud de la ley. En cuanto estas cartas están dirigidas, ¿no? Bueno, el de Romanos está dirigido a una comunidad grande e importante de la iglesia de Roma, y de Gálatas está dirigido a una iglesia específica con un problema particular. Les bendiga. En esta oportunidad quiero mencionar algunos puntos del libro de Romanos. Uno de ellos tenemos la justificación por la fe. Romanos 1:17 nos dice que el justo vivirá por la fe. El siguiente es el pecado universal. Nos dice la palabra en Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, tanto judíos como gentiles. Están bajo la condenación y necesitan aceptar a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Gálatas nos menciona
la justificación por la fe y no por guardar la ley de Moisés. Esto podemos encontrar en Gálatas capítulo 5, verso 1 en adelante. El desafío que nos hace es: los que profesamos fe, los que decimos que somos hijos de Dios, tenemos que renunciar el pecado, vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Esto requiere pues una vida disciplinada, oración, estudio de la palabra, una búsqueda de verdad el rostro del Señor. Y también los que profesamos fe, los que decimos que somos hijos de Dios, estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. De verdad, somos guiados por el Espíritu Santo o vivimos dominados, controlados por la carne. La conclusión a la epístola a los Romanos y a los Gálatas. La epístola a los Romanos afirma categóricamente que la salvación es por gracia, mediante la fe en Jesucristo, no por obras. Pablo muestra cómo el Evangelio revela la justicia de Dios para todos, tanto para judíos como para los gentiles, y esta verdad ha transformado la vida del creyente en los tiempos actuales. Hace un llamado a vivir una vida transformada por el Evangelio en adoración y obediencia al Dios que ha salvado por medio de Jesucristo. Finaliza con una firme declaración de que Dios ha provisto un camino de salvación universal y que esta salvación demanda una respuesta de fe, obediencia, marcado por una nueva vida conforme al Evangelio. Conclusión de la epístola a los Gálatas. La epístola a los Gálatas concluye reafirmando con firmeza que la justicia del ser humano ante Dios no proviene de las obras de la ley, sino únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de la carta, apóstol Pablo afirma, defiende con pasión la libertad cristiana, advirtiendo contra el legalismo judaizante que amenaza con desviar a los creyentes del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo.